Si haces estos ejercicios todas las mañanas, verás cómo tu forma de tocar cambia. Hoy te voy a revelar 4 ejercicios ridículamente poderosos para construir la técnica que siempre soñaste. Somos el resultado de nuestros hábitos. Por eso te dejo el reto de hacer estos ejercicios durante 90 días, porque son realmente transformadores. La técnica es esa libertad que tiene el intérprete para tocar lo que quiera y como quiera. Pero no lo logré hasta que hice estos ejercicios como un ritual matutino durante 3 meses. Por eso suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones y no te muevas de la silla, porque el final de este video trae un regalo como bonus track. Antes de que te dé toda la información, vamos a intencionar este video poniendo aquí en los comentarios: hecho está. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Ejercicio número 1. El objetivo de este ejercicio es lograr velocidad, precisión y fuerza en el ataque. Todo profesor indica que en la mano derecha no se debería repetir dedo, pero en este caso lo vamos a hacer a propósito, para ensayar cada uno de los dedos la forma de atacar más directa y efectiva. El dedo pulgar va a estar sobre la sexta y el medio, anular y chiquito estarán sobre la segunda y primera. Con el dedo índice, como si tuviera un ojo aquí en la punta de la yema, va a tocar repetidas veces una escala cromática. De paso, estudiamos una escala cromática. Recuerdo siempre a mi maestro diciendo que una escala y un arpegio eran suficientes para desarrollar la técnica. Por eso una escala cromática es de lo más noble. Empezá con 1, 2, 3, 4 sobre una cuerda. Luego con el dedo medio. Siempre ese ojo mira hacia la cuerda, que no mira hacia el piso o hacia tu pierna, sino siempre sobre la cuerda. Ahora con el dedo anular. Y luego, para finalizar, con el dedo chiquito tocando en primera cuerda. Los demás dedos ves que están anclados sobre otras cuerdas de la guitarra. Y también este ejercicio se puede hacer con el dedo pulgar, siempre los dedos que no trabajan pegados a la primera cuerda. Ejercicio número 2. Ligados, simples ascendentes, descendentes, mixtos, pero con cejilla. En este segundo ejercicio podemos practicar dos cosas bastante complejas al mismo tiempo. Y después en la mano izquierda hacemos una barra completa con combinaciones de dedo 1 y 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 4 y 1, 4.
verás, la primera cuerda es la que siempre suena entre el índice y medio para ir verificando que la barra suena bien. Luego lo podemos hacer con ligados descendentes. Ninguno de estos ejercicios debe durar más de 5 minutos. Y por último, los mixtos. Y después con todas las combinaciones. 2-3, 3-4, 1-4, 1-3 y 2-4. Vas a ver cómo con la práctica todos los días vas a ir haciéndolos cada vez más rápido y de mejor manera. Garantizado. Y si quieres ir un paso más allá para llevar tu arte y tu técnica a otro nivel, no dudes en escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y podremos empezar clases online en forma personalizada. Tengo un grupo de alumnos maravillosos de todas partes del mundo y todos ellos tienen en común algo maravilloso, por lo cual están progresando mucho más que cualquier otro alumno. Han entendido que necesitan un mentor con resultados. Y si quieres adquirir mi método de estudio, también puedes hacerlo a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Este es un libro que te va a dar como un gran tutorial paso a paso cómo abordar una obra musical. Ejercicio número 3. Ejercicio con dedos fijos, extraordinarios. Pones el dedo 1 y 2 sobre la tercera cuerda, primer y segundo casillero respectivamente, y mueves el 3 y 4 como lo voy a hacer yo en cámara. Este estudio es fabuloso para la independencia de los dedos y lo puedes hacer en todos los casilleros o posiciones de la guitarra. Y también te ayuda a aprender las notas del diapasón, cosa que el guitarrista lamentablemente lo sabe poco. Entonces puedes también ejercitar este estudio, por ejemplo en posición 5, diciendo el nombre de las notas. La sostenido, la, sol, fa sostenido, fa, mi, do, si, etcétera, etcétera. También puedes hacer la otra versión empezando desde abajo. Dedo 1 y 2 fijos en primera cuerda y empezar hacia atrás. Es muy importante que no muevas el brazo, no te ayudes con el brazo, que sea la acción de los dedos solos y estés muy relajado a todo esto, en especial el pulgar de la mano izquierda. Puedes también hacerlo con el dedo 1 y 2 en sexta cuerda fijos. Como verás, es muy importante que la duración de los sonidos, esa ligadura de prolongación de las notas, no se corte. Ejercicio número 4 y último, pero acordate que hay un bonus track de regalo después. No te olvides de suscribirte y dejar un comentario. Hecho está. El ejercicio número 4 se llama arpegios libres. Primero con pulgar índice. Eso lo puedes también ampliar dentro de los 5 minutos de práctica de cada ejercicio, como todas las combinaciones posibles que existen de mano derecha. Pulgar índice medio, pulgar índice anular, pulgar índice medio anular,
pulgar, índice, medio anular y medio índice. Es decir, todas las combinaciones posibles o fórmulas de arpegios que vos puedas encontrar en los libros de guitarra, aplicarlos a este arpegio libre. Pero lo interesante es que la escala cromática te va ayudando también a la sincronización de las manos, los traslados que están implícitamente trabajados en ese punto. Te voy a dar un ejemplo. Voy a hacer seisillos. O puedes practicar, por ejemplo, tresillos. O puedes practicar cuatrillos. O sea que el único límite es tu imaginación. Pero ahí está la picardía del guitarrista. Salir de su zona de confort y ponerse ejercicios nuevos de su propia inventiva para que pueda superarse. Arpegios descendentes también. Con otras combinaciones, por ejemplo, pulgar, medio, índice, anular. Vale la pena estudiar con metrónomo todos estos ejercicios y hacerlos 5 minutos diariamente. Puedes buscar otra variante en la mano izquierda con estos arpegios, que es ir subiendo cromáticamente por otras cuerdas, por ejemplo por la tercera. O por la segunda. O por la primera. En esos 4 ejercicios casi tienes todos los recursos de la guitarra. No obstante, te falta algo muy usado, que son los acordes. Así que si quieres ser un guitarrista verdaderamente pro, tienes que hacer este ejercicio número 5, que es el bonus track, premio para los que se quedaron hasta este punto. Y se trata de hacer acordes en forma pareja, como los pide el maestro Abel Carlevaro, que son realmente excelentes para trabajar la mano derecha, porque te hacen separar los dedos de la mano derecha. Vamos a ello. Ejercicio con la posición clásica de Carlevaro, acorde disminuido con séptima disminuida. Y luego tocamos 3 veces en las cuerdas del medio y luego 3 veces con el anular en la primera y el pulgar en la sexta. Y de vuelta. Luego de repetir 2 veces se traslada a la posición. ¿Te gustaría hacerlo con otra posición? Fantástico, puedes hacerla con esta, algo más simple, o puedes hacerla con 2 dedos simplemente si sos principiante, no hay ningún problema. Los ejercicios se adaptan, pero el concepto es el mismo, es buscar que todas las notas del acorde suenen parejo y puedas ir trasladando y cambiando de acordes. Por ejemplo, hay otra variante que es anular en la primera, medio en la segunda, índice en la cuarta, pulgar en la quinta. Pero luego el medio pasa a la tercera y el pulgar pasa a la sexta. Escuchen. Y otro ejercicio muy bueno, derivado de estos acordes, es tocar quinta, tercera, segunda y primera, y luego subir el dedo índice y pulgar a las cuerdas de arriba. Escuchen. Garantizado. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres ir un paso más allá, escríbeme a mi mail por mi libro o por clases a carloseugeniosanti76@gmail.com. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Tu cambio comienza ahora. No pongas fechas en el almanaque. Escríbeme ahora. ¡Viva la música! ¡Chau!